¿Qué tal, compañeros? Asimismo, estamos nosotros ya recorriendo un poco todo lo que es la Expo que se trata mucho de ganadería, pero también de agricultura. Es por eso que estamos ya aquí con la ingeniera agrónoma Juana. ¿Me repite, por favor, su Juanita Caballero. Juanita Caballero, ahí está el nombre también de esta mujer que realmente conoce un poco de toda la área de lo que es aquí el stand del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Vamos a explicar un poco también, haciendo un paseíto rápido por aquí, un recorrido también, ¿qué podemos encontrar aquí en el stand del Ministerio de Agricultura? Bueno, aquí en el stand podemos encontrar básicamente orientación técnica y educativa. El Ministerio, a través de sus registros fotográficos, está presentando logros y acciones realizadas por el MAC con la agricultura familiar, con los jóvenes rurales también, con productores y productoras. En el stand básicamente tenemos los especialistas de diferentes áreas que brindan orientación técnica al público que consulta, por ejemplo, sobre yerba mate, cuál es el proceso de la yerba mate, consultan cómo hacer una huerta en pequeños espacios. Consultan también sobre diferentes especies de árboles frutales, forestales. También tenemos piscicultura con el apoyo de la Misión Técnica Taiwán. Estábamos viendo ahí también los pescaditos. O sea, la gente que llega puede llegar y hacer sus preguntas. ¿Cómo puedo hacer una huerta familiar o de repente una huerta un poquito más grande si quiero ampliar, verdad? Claro que sí, una huerta comercial, una huerta ya con fines de renta. También tenemos la hidroponía, que es una innovación que en los últimos años está ganando bastante adeptos. También tenemos técnicos altamente especializados en el área de hidroponía. Por ejemplo, para explicar a esa gente que está viendo y dice, bueno, yo me quiero ir, pero no sé qué es la hidroponía, ¿cómo le podemos explicar a la gente? Bueno, la hidroponía, como dice, hidro es agua, sería cultivo en agua. En vez de cultivar en el suelo, entonces se utiliza el agua, ¿verdad? En el agua se colocan los nutrientes, los alimentos para las plantas. En este caso estamos hablando de hortalizas de hojas, lechuga, perejil, berro, rúcula. Y algo que quiero destacar también es que recibimos las visitas de varias universidades, jóvenes estudiantes, niños estudiantes de primaria, de secundaria, universitaria, donde tienen trabajos prácticos y aquí tenemos técnicos especializados que pueden orientarla a hacer su trabajo, ¿verdad? A ver, un poco, ingeniera, también nos llama la atención y estábamos mostrando ya con mi compañero, ¿qué son estos guantes? De repente uno llega y le da miedo porque parecen manos, son guantes pero que están sirviendo también como macetas. Sí, la verdad que cualquier recipiente reciclado que tenga orificios para que se escurra el agua de exceso sirve para cultivar hortalizas. Especialmente, como ustedes podrán ver, para hierbas medicinales. Podemos tener diferentes hierbas medicinales, inclusive en los guantes se pueden cultivar lechugas. Podemos usar zapatos viejos también, ollas viejas, palanganas viejas, cajas de cartón también podemos utilizar, y nosotros conocemos esto como hortalizas urbanas para zonas urbanas y periurbanas, en pequeños espacios. Podrán ver también ustedes las hortalizas en chorizos. Sí, vamos a ver ¿Cuáles serían las hortalizas en chorizo? Estas que estamos viendo acá. ¿Por qué se llaman hortalizas en chorizo? Es por el formato que tiene, por el formato que tiene, por el color que tiene, y también tenemos hortalizas en baldecitos, ¿ok? Entonces eso les interesa mucho a los niños, a los jóvenes y sobre todo a las señoras que viven en departamentos donde no tienen un espacio suficiente. Entonces, con tal de tener mínimamente 2 horas de luz de sol por día, ya podemos tener una huerta en la casa, en un departamento. Mira un poco lo que es también, y quiero que vean aquí, Sol, Marcelo, estos, por ejemplo, estos también serían de ese tipo de hortalizas. Vemos inclusive, tienen frutilla y tienen tomate también en otro. Así mismo, imagínense tener en la casa un poquito de frutilla, un poquito de tomate, y sobre todo el hecho de saber que uno mismo está produciendo y de la calidad de esa fruta, ¿verdad? Totalmente. Vemos también allí frutas ya así. ¿Cómo pueden hacer la gente? O sea, la gente llega acá, hace sus preguntas de repente, pero aquí no tienen a la venta más que nada, ¿verdad? No, como yo te decía al principio, nuestro stand es técnico educativo, pero también les decimos en dónde pueden conseguir esa especie, ¿verdad? La planta de esa fruta que tenemos, por ejemplo, aquí, como podrán ver, aguacate, mamón, toronja y otras especies. Entonces le indicamos la dirección donde pueden adquirir todo lo que ustedes están viendo aquí. Tenemos en el país y mucho más.
Totalmente. Ingeniera, usted desde su experiencia, la gente un poco también aprovecha y aprende, o sea, nuestro país es un país que de repente, por más de que algunas familias estén viviendo en el centro de Asunción, en el departamento central, se animan también a veces a tener en el fondo de su casa una pequeña huertita para mantenerse. Yo creo que eso es categórico y que en años anteriores, por así decir, en la época de mi abuela, cuando vivía, todas las personas tenían una pequeña huertita en su casa. Eso, aunque no creas, se fue perdiendo mucho. Pero en los últimos 10 años, 8 o 10 años, tenemos alta demanda de personas que quieren tener su propia huerta, sus propias hierbas medicinales, y entonces le mostramos y les demostramos que pueden tener huertas incluso en vasitos de café. Acá estamos viendo también, vamos a pedirle al camarógrafo que se acerque, ahí está, esas son exactamente, la de anís específicamente son las que tienen ahí. Hay gente que de repente no tiene mucha experiencia en saber, porque hay otras, por ejemplo, nuestras mamás, nuestras abuelas dicen, al mirar ya saben el nombre del remedio, en algunos casos de la planta, de la flor, y ya saben para qué sirve. Pero yo te puedo asegurar que los jóvenes no conocen, los chicos no conocen, entonces para ellos es un aprendizaje mutuo, porque vienen con la familia y la mamá se encarga de decirle, mira, esa es la planta de anís, es de cedrón o de menta que tu abuela utilizaba. Y ellos realmente, muchos chicos no conocen la planta de lechuga y preguntan, ¿esa es la lechuga bebé? Y entonces le decimos, sí, estas son plantitas bebé y les obsequiamos. Quiero que sepan también que estamos obsequiando plantines de hortalizas a las personas que realmente quieren echar mano a la huerta, como se dice. Claro, es importante también tener en cuenta esto y pasar por sobre todo de generación en generación, aprovechar y decir, venir con la familia, hacer la invitación también de paso y venir a aprender un poco, enseñarle a los chicos cómo podemos plantar y cómo podemos preservar algunas plantas. Sí, y sobre todo que pregunten, porque a veces nosotros los paraguayos no queremos preguntar. Sí. Y yo quiero que ustedes sepan que este stand es técnico educativo. Nosotros somos servidores públicos. Estamos aquí para aclararles las dudas y obviamente no sabemos todo. Vamos aprendiendo siempre cada día, pero también hay innovaciones como por ejemplo la hidroponía, como ustedes pueden ver, que es cultivo en agua, como te decía al principio. Y también quiero recalcar que también tenemos registros fotográficos de todas las acciones realizadas por el MAC y del tema de orquídeas, ¿verdad? El cultivo de flores, el cultivo de orquídeas, que es de por sí una actividad muy linda. Totalmente, vamos a estar también por ahí ingresando, pero antes de entrar hacia allá, hacia las orquídeas, una de las primeras imágenes que mostrábamos es esta variedad de la mandioca. Explícame un poco también, ingeniera, ¿cómo es que se logra que esta mandioca llegue a alcanzar esta proporción? Bueno, acá no hay ningún secreto. Hoy preguntaba un señor, ¿cómo hago para tener esta raíz tan grande? Acá la base es el suelo. Ustedes tienen que saber que por más que el técnico conozca mucho y el productor quiera hacer, ¿verdad?, bien las cosas, si la base productiva, que es el suelo, no está en condiciones, no hay tecnología que aguante. Entonces aquí, cuando vemos este tipo de mandioca, tenemos que asociar con un suelo bien manejado. En un suelo bien manejado, la raíz tiene un buen desarrollo y crecimiento. Y puede llegar a este punto inclusive. Claro, puede llegar inclusive de mayor tamaño, y esta es una variedad que se caracteriza, que se llama Pomberí. Y es una variedad muy rica, pero aquí cuando alguien ve, dice, ¿cómo hago para tener? No hay ningún secreto, la base es el suelo. Excelente. Para la gente que no está sabiendo o que de repente quiere llegar aquí también a instruirse un poco y quiere saber cuáles son las plantas que en este invierno, en estos meses, en esta temporada yo puedo llegar a llevar a mi casa, a plantar, a adquirir y que tenga éxito. Esa es una pregunta constante del día a día y casualmente coincide con la época de las hortalizas. Hortalizas normalmente, a pesar de que ahora hortalizas podemos hacer casi todo el año, pero hay que manejar la variedad de hortalizas, porque tenemos lechuga de otoño, invierno y tenemos también de verano.
Entonces uno tiene que asesorarse con el técnico, pero en esta época tenemos hortalizas. Y esa es la pregunta, como se dice, la pregunta del día a día. Claro, también estábamos viendo hacia allá esas frutillas también en forma de chorizo, como nos explicaba también la ingeniera. ¿Son las que más también de repente generan dudas entre la gente que llega? Bueno, en primer lugar te digo que mucha gente cree que la frutilla es un árbol grande. Entonces cuando ven la frutilla ya se asombran. Esa realmente es una manera, es una forma de producir, es un intermedio a la hidroponía, porque tiene un abono especial y tiene una manguita, un cañito por el cual se va alimentando a la planta. Entonces es un intermedio antes de llegar a la hidroponía. Estamos en plena época ya de cosecha de frutilla. Entonces la gente pregunta, ¿y dónde compro? Las semillitas no son semillitas, son plantines, partes de una planta que nosotros utilizamos, bueno, que se utiliza para cultivar frutilla, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias también, ingeniera Juanita Caballero, por aquí. Van a continuar también todas estas 2 semanas recibiendo a la gente que quiera aprender sobre agricultura. Pero con gusto esperamos a todo el público en general, ¿verdad? Sin distinción. Estudiantes, público en general, señoras que quieren hacer en sus casas las famosas huertas en mandalas, en recipientes, y también te quiero comentar que vamos a tener charlas técnicas sobre diferentes áreas temáticas. Por ejemplo, si mal no recuerdo, uno de los temas va a ser la producción orgánica en el Paraguay. Excelente, muchísimas gracias, ingeniera. Y me quiero quedar también allá con las imágenes de la parte de las orquídeas. También pueden venir a aprender un poco sobre todo tipo de plantas, de flores también, y guiarse un poco cómo embellecer la casa, cómo ampliar también alguna huerta familiar que tengamos. Y realmente se ve muchísima buena producción también aquí en nuestro país, y por sobre todo pueden estar llegando a este stand también para aprender un poco más sobre agricultura y ganadería en el stand justamente de dicho ministerio. Fernanda, realmente el placer de conversar con gente tan amable como la ingeniera ahí del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Enhorabuena realmente, Sol, esto de conocer más acerca de las plantas, porque una casa sin plantas casi no tiene sentido. Exactamente, y en esta temporada viendo estas imágenes, la verdad que más de uno y más de un fanático también de las orquídeas va a estar pasando por ese stand sin dudas. Y quienes estaban mirando absolutamente todos los detalles de este enlace también era nuestra compañera Kiara, que sé que es fanática de las orquídeas. Exactamente, ella está por allá, por el barrio Sajonia. Le agradecemos a Fernanda el enlace, ya en instantes con ella.